Antes le damos la bienvenida a Julio Rojas. ¿Cómo estás, Julio? Muy bien, gracias Antonella por invitarme. Siempre es un placer. Bueno, con Julio tenemos una historia larga porque los dos fuimos profes en la Escuela de Cine de la Universidad del Desarrollo hace muchos años atrás. Y de ahí, por supuesto, bueno, yo he seguido su carrera como guionista. De hecho, justo ayer estaba hablando en mi taller de géneros cinematográficos de cine chileno, melodrama, ¿Melodrama? La vida de los peces, Sí, que es una de las películas que tú has escrito para el Matías Vice. exacto. Y eso, bueno, por nombrar algunas cosas, luego vino, vino tu primer libro, que es esta historia sobre el asesino, este famoso asesino victoriano, Sí, Jack el Destripador Jack el contra un Destripador, dentista. pero en Chile, en Valparaíso. Me paraíso, sí. Y después vino la anterior novela de ciencia ficción. Ah, no está el título acá. No, el final del El metaverso. final del metaverso, que me dejó muy inquieta, y esta me dejó peor, yo creo decir. Freeland, ¿qué harás cuando descubras la verdad? Ahora, lo primero que te quiero preguntar, Julio, es después del tremendo éxito que tuvo el podcast de Caso 63, después de que fue adaptado a varios idiomas, no solamente el inglés fue el más famoso, Sí. porque bueno, Julianne Moore, Oscar Isaac haciendo ahí los protagónicos. ¿Cómo volviste a concentrarte para poder escribir una novela? Bueno, no tengo redes sociales, entonces no, eso es como creo que el truco. Si no, estaría pegado todavía automirándome. ¿Tuviste alguna vez? Sí, tuve. Y un día tuve y nevó, pero hace mucho tiempo. Y nevó en Santiago y yo tuiteé algo así, como una frase estúpida, como todos somos niños frente a la nieve, y recibí muchos como comentarios y dije, qué estupidez, estoy como sintiéndome bien por lo que yo escribo. Entonces una luz roja se activó y, y rompí con todo. Pero ¿no te sientes bien con lo que escribes? Sí, es que me sentí mejor con lo que opinaban de mí. Ok, Y o de sea, repente, lo que te hizo ruido fue como este boost sí, de aceptación. sí, porque aparte encontraba una pésima frase. Entonces fue como, ¿qué está pasando acá? Esto es una Ujú, retroalimentación negativa. ujú. Eso. No, pero aparte que soy demasiado pegado y no hubiera podido escribir nada si es que hubiera estado como en redes. Sí, ok. Además que, bueno, tú trabajas sobre redes. Bueno, Sí, sí. en Freeland no hay redes. No hay. Ya voy a llegar a Freeland, pero antes quiero de nuevo Sí, detenerme en el contexto, ¿no? sí, Porque tu libro anterior, El final del metaverso, habla de esta posibilidad que va a existir en un futuro, de hecho no nos vamos a hacer demasiadas preguntas si va a pasar o no, uf, en donde los seres humanos vamos a poder descargar nuestra conciencia ujú, y dejar nuestros cuerpos funcionando acá, pero descargar nuestra conciencia a un mundo más amable claro. que este. En un soporte no biológico, digamos. Claro. Claro, y todas las consecuencias que empiezan a suceder ahí. Luego, no sé si escribiste eso paralelamente o después de Caso 63. Fue unos meses después empecé, claro. Bueno, y Caso 63, para quienes lo escucharon y probablemente... Yo no conozco a nadie que haya empezado a escuchar Caso 63 y que no haya alucinado, así como que una cosa muy, muy adictiva. Además, un trabajo a dos voces, básicamente, entonces como muy limpio. Hay más personajes, pero en general son diálogos entre dos personas. Viajes en el tiempo, personalidades desplazadas, etcétera. Mucho trabajo sobre ciencia ficción y ahí llego a Freeland porque la ciencia ficción en Caso 63, en el final del metaverso en Freeland, nos advierte, como lo ha hecho históricamente desde Frankenstein, Claro, claro. que para muchos es la primera novela de ciencia ficción, 1818, en los peligros del poder entregado a los humanos. Y por eso quizás Frankenstein tiene el nombre del moderno Prometeo, ¿no? El bueno prometeo, Mary Chili, increíble ella. Bueno, por qué escoger la ciencia ficción como el espacio para expresarte? Claro. Bueno, yo creo que hay dos temas con la ciencia ficción. La ciencia ficción como de antes, donde uno escribía y uno entendía que pasarían 40, 100 años para que eso se cumpliera. Y la ciencia ficción de hoy, que yo no sé si llamar la ciencia ficción o una especie de anticipación próxima, donde basta ver los portales de las noticias, de lo que está pasando ahora, y eso es puro tema para comprender la complejidad de lo que estamos viviendo. Como que ya no concibo que alguien no pueda sentirse interesado en la ciencia ficción porque estamos inmersos en ella. Ujú. Así que es como, definamos las claves, comprendamos un poco desde arriba lo que está pasando y ahí leemos ciencia ficción. Entonces es como muy desafiante porque tampoco se puede aventurar mucho. Es como, antes se podía como aventurar como qué iba a pasar con los robots, con la inteligencia artificial, con todo,
Desde Blade Runner, por ejemplo, había un lapso de tiempo, pero ahora, esto está pasando ahora, entonces Sí. esto es mañana qué va a pasar. Sí, de hecho te escuchaba y pensaba que, no sé, cuando hacemos ahora, el otro día justo lo dije en clase, estaba haciendo una clase ¿Ya? sobre esto y le dije, ahora estamos en una reunión en Zoom. Esto, hace solo 10 años, Ujú. era ciencia ficción. Claro que sí. Y hoy día estamos habitando, ¿no? La pandemia. Sí, exacto. Y muy pronto esa reunión en Zoom vas a tener 5 humanos y los otros 5 tienen que hacer otro tipo de pega y justo no pudieron ir, pero mandaron a un digiclon, a un clon virtual para estar ahí, para grabar y que interactúe. Y el tema, yo creo que viene, es el tema de la gran tensión entre qué es humano y qué es artificial, que va a ser generar todo tipo de problemas y la agenda se va a tratar de eso. Disculpa, ese libro, ¿cuánto tiene artificial? ¿O es completamente artificial? Ah, no, es humano. Librerías de secciones humanas, librerías de secciones híbridas, librerías con sección artificial. Sí, aquí, por Bueno, favor. ahora tienes a tus colegas en Estados Sí. Unidos en una manifestación, en un Mm, paro desde hace 4 meses ya. claro. Y uno de los grandes temas que está teniendo la Screenwriters Guild en Sí. Estados Unidos, que son los guionistas de cine y televisión, es qué va a pasar con las inteligencias artificiales escribiendo series. Claro que sí. Ahora uno podría decir, claro, eso es una exageración, pero cuando uno ya ve a GPT-4 escribir una escena medianamente bien, de la norma hacia abajo, pero hace 6 meses atrás la escribía peor aún, y uno dice, haciendo una línea de progresión, en el próximo año lo va a hacer increíble. Bueno, Wow. de hecho, no sé si leíste Bahamut, la nueva Sí, por novela supuesto. del Pancho Sí, Ortega, que hablamos con él sobre sí, eso, ¿no? Y ahí uno de los personajes, pues es una novela coral, son muchos personajes, una de les personajes, sí, porque es sí, sí, fluide, sí. se dedica a ser asesora de guión, pero de máquinas. Claro, Ese es su trabajo. claro. Es que yo creo que los guionistas van a migrar a ni siquiera escribir, van a ser como en la película Minority Report, donde vamos a poner personajes, este escenario, este conflicto, y el tema de escribirlo, de diseñarlo y de componerlo, no lo vamos a hacer nosotros. Es solamente, es como el diseño completo desde arriba, como jugar con monitos. Ahora, tú todavía no escribes sobre eso. Y no, no, todavía no. Pero Pero digo, voy. siendo todavía la Sí, palabra clave, sí, ¿no? claro. Conversamos con Julio Rojas a propósito de un montón de cosas, pero sobre todo de esto, Freeland, que es Sí. su más reciente novela. Y Freeland es, bueno, yo quedé súper inquieta, después le mandé un WhatsApp a Julio así como, ay, me Bueno, rompiste el corazón, ¿por qué haces esto? Porque bueno, primero, mi sorpresa fue que es una novela adolescente, o los protagonistas son adolescentes, sí, ¿no? En un mundo que se llama Freeland, que uno cuando parte no sabe dónde está, después nos vamos a enterar dónde está. claro. Uno piensa que puede ser un planeta completo. Exacto. Después de a poquito vamos sabiendo que tiene vecinos y que hay bárbaros, según la gente de Freeland, Sí. que rodea y que pone en riesgo a la gente buena de Freeland que vive en un totalitarismo. Exacto. Y como toda distopía, para los que están de acuerdo con ella, es súper protectora y súper como cómoda, hasta que empecé a ver que en la periferia es súper terrorífica, como las grandes distopías son paranoicas y terroríficas y protectoras. Ahora, ahí, claro, ahí entramos a esa tensión, ¿no? Porque todas las distopías, y claro, pensamos en Un Mundo Feliz, pensamos en El Cuento de la Sí, Criada, por cuento criada. ejemplo, ¿cierto? Fahrenheit, que son distopías sobre el poder siempre, y son siempre distopías sobre la información, Sí, sobre quién tiene acceso y cuánto sabes. Y si quieres saber, porque aquí la pregunta con la que bajas tu freelance es qué harás cuando sepas la verdad. claro, exacto. Y el tema es esto, porque la locura de esto es que mucha gente se le rompe la burbuja a la distopía, comprende y decide no saber. Ujú. Porque los costos de saber y empezar a romper el sistema son violentos, pues. Es como, y la metáfora aquí es un tema como científico, que siempre lo menciono como desde Galileo, Giordano Bruno, la misma Rosalind Franklin o Madame Curie, tuvieron que ir contra todo. Es Ujú. como, y hay que ser muy valiente para hacer eso, porque los costos son gigantes. Sí. Claro, Ahora, en esa misma línea, en la línea de los costos y de pagarlos o no, uno pensaba a propósito de, claro, en Freeland, como es un totalitarismo además como detenido en el tiempo. claro.
Entonces no usan redes sociales, no tienen acceso a internet, ellos simplemente, además es una teocracia. Sí, es una Entonces, teocracia. entonces esta es la lógica, no lo habéis pensado. Sí, claro, sí, no. Claro, está en la lógica, pero ojo, que Noel Sí, claro, es claro. Jesucito en este caso, ¿cierto? Sí, Noel es el gran sí, salvador. Noel. Bueno, no tienen acceso a la información, pero yo pensaba mientras leía Freeland Julio que uno de los problemas que hoy día tenemos es que tenemos este sentido de vivir en democracia. Ujú. Y porque tenemos acceso a la información, ¿cierto? Porque podemos elegir, etcétera, pero cada vez pareciera ser que nuestras elecciones están sin duda definidas por la información a la que tenemos acceso y esa información es cada vez más mañosa. Claro, es mañosa porque finalmente pasa un fenómeno heavy que es el contenido de información parece que no fue lo importante para los seres humanos, sino la narrativa y quién maneja el show. Y eso es súper violento porque durante muchos años se construyó una especie de ideal de civilizatorio que tenía que ver con que igual había alguien que había descubierto que habían bacterias, que habían virus, que los dinosaurios existían, que no había que echar a un profesor que hablaba de Darwin porque era parte como de nuestro... Pero si alguien viene con un discurso populista, absolutamente realismo mágico, y es más atractivo, parece que a la gente no le interesa la verdad, le interesa la emoción del show. Y eso es súper peligroso para las democracias, porque claro, puede venir alguien que dice la Tierra es plana y los dinosaurios no existen y el resto son pueblos bárbaros, rarísimos, así que mejor vayámonos de aquí. Y nosotros tenemos la verdad y el resto no. Exactamente. Y estamos contra ellos. Claro. Ahora, claro, el problema ahí yo lo he pensado un montón, Julio, porque por supuesto, además como periodista, el tema de la verdad y la posverdad y que toda opinión es válida, entonces da lo mismo si lo hace un incel que está encerrado en su subterráneo, ¿cierto? Toda la fantasía del incel, o lo hace un premio Nobel, Claro, ¿cierto? claro. Vale lo mismo, si están en X, da lo mismo, Sí, ¿cierto? exacto. Que lo que Elon Musk opine, a mí ese personaje me parece que es un súper buen ejemplo de lo que puede llegar a ser este Él sistema. podría ser como Norton, como Pero de todas maneras, como... claro, el líder. Claro, como Norton primero, además. Sí, claro. O sea, como el que dice, fui iluminado y entendí que esto es y de aquí en adelante esto es. Claro. A mí me pone muy nerviosa la idea de que incluso quienes tienen buenas intenciones y quienes quieren sobre todo proteger a su familia y que son gente que ama, que cuida, que son personas bien intencionadas, puedan ser definidas en términos de su identidad por la información que poseen. Y yo creo que a veces se nos olvida que es lo que tú dices, ¿no? La emoción que vincula a la gente con alguien como Donald Trump, o como Bolsonaro, o como Kast en Chile, ¿cierto? Claro. Nos olvidamos de la emoción que hay detrás. Claro que sí. Y lo que tú dices es súper cierto. Es como las distopías nacen como actividades de buena, como intenciones muy, muy saludables, como buenas intenciones. El inicio es súper bien intencionado. Por ejemplo, me imagino que Trump cuando dice que hay que tomar cloro para... No quiere que todo el mundo muera intoxicado, sino que él tiene su autopercepción de la verdad y encuentra a todo el mundo unos estúpidos. El problema es que él lo es y a la gente no le hace ruido eso. Entonces, ¿por qué lo atrae a la gente? Por la certeza. Y esa sensación de la certeza del estúpido, la certeza del estúpido es súper peligrosa, porque después de ahí queda un metro para que penséis que nació un arcoíris como en Corea del Norte, o que el ministro de Bolsonaro crea que no existen los dinosaurios, por ejemplo. Sí, claro, la certeza del estúpido es algo que, y uno dice ahora, ¿no? Trump teniendo todos estos temas judiciales, ¿cierto? Sí. Que están, de nuevo, es como la lógica contra la antilógica, Claro. y cómo la antilógica igual gana. A mí esa Por cosa la certeza. Claro, ¿y qué hacemos con eso? Porque, por ejemplo, acá nuestro personaje de Freeland es un adolescente. La novela empieza con él haciendo para su colegio un trabajo de ciencia en un mundo terraplanista. O sea, que en el colegio te enseñan que la Tierra es plana. Exacto. Y él hace como este experimento y descubre que no. Pone una varilla en el sol y durante 6 meses ve la forma de la sombra y dice, a ver, espera un poco, esto es la Tierra es plana, o sea, la Tierra es redonda, y presenta eso. Y todo el mundo se caga la risa, por supuesto, y lo mandan a hablar con el inspector, con la inspectoría, luego a rehabilitación. Lo mandan a rehabilitación. Sí, claro. Por pensar libremente. Claro que sí. Porque en el fondo la adolescencia, tú sabes, tiene problemas con el éter.
y el éter contaminado puede corromper a un adolescente. El éter es lo que ellos... ¿Qué diríamos? ¿Cómo explicamos el éter? El éter es como el espíritu humano, diríamos, que está Claro. alrededor. Nunca lo explican No, nunca claramente. se explica. Siempre es como todo es culpa del éter y puedes tener golpes de éter corrupto. Bueno, y esto además es un mundo antivacuna, digamos, ¿no? Sí, un mundo antivacuna, un mundo, sí, obviamente donde cualquier ideología de género es altamente reeducada, cualquier pensamiento que vaya contra Norton y la teocracia también es reeducada, pero reeducada desde la buena onda, que es bastante terrorífica. Es como cuando en Harry Potter sale esa profesora buena onda, Rosa, Ujú. pero en el fondo tú sabes que Es la más terrible de es la todo. más terrible. Ahora pensaba en eso y pensaba, el otro día hablaba con una amiga mía que es docente en Buenos Aires, ¿no? Ya. Y hablábamos de que a ella le está pareciendo súper inquietante cómo muchos de sus adolescentes les está pareciendo muy simpático Miss Claro. Y pensaba en el cast del TikTok. Y ahí me preguntaba Julio Rojas por qué estás escribiendo una novela para adolescentes. Estoy escribiendo porque ¿Es para adolescentes? sí, lo escribí porque quería de alguna manera que un adolescente comprendiera suavemente desde 0 a 100 qué significa estar en una dictadura. Porque muchos adolescentes no experimentan, o bueno, obviamente no lo han experimentado, pero tampoco tienen en su mente las consecuencias que que pueden tener al vivir en una situación totalitaria. Y lo que hace Freeland es que lleva de la mano a alguien que está totalmente bien con su entorno, con su familia. Su familia es maravillosa. Su tío es un buena onda. Pero perdió a su hermano por falta de vacuna. Claro, exacto, exacto. O sea, es maravillosa, pero está herida, Exacto, digamos. está herida, Pero se claro. hacen los locos con su herida Todos se porque... hacen locos y todos quieren protegerlo y todo, y de repente en un momento empieza a comprender dónde se encuentra. Y creo que conectar eso con la adolescencia, con el primer amor también, con que venga alguien, que venga un personaje maravilloso que se llama Hipatia, Además, wow, y le rompe la burbuja y le dice, mira, esto es, creo que es saludable como lectura para este momento de nuestra historia. ujú. Ahora, la Freeland tiene una bajada, ¿no? ¿Qué harás cuando descubras la verdad? Y eso es lo que se enfrenta el adolescente. Y cuando yo terminé de leer el libro, yo le mandé un mensaje al Julio diciéndole, ¿pero por qué? Y no les vamos a hacer el No, spoiler por de favor. cómo termina la novela, pero digamos que es bien desgarrador, de todas maneras, porque, o sea, frente a la verdad, Sí, porque- uno o se hace el loco, Ujú. pero ya no puedes No puedes. dejar de ver lo que viste. No, exacto. Ahora, yo creo que cuando viene el cambio y comprendes la verdad, hay dos maneras de abordarlo, como el cine gringo, donde un adolescente va y derroca a la distopía, que lo cual es bastante absurdo, porque no lo va a poder hacer por sí solo. Tipo Katniss Everdeen en los Juegos del Hambre, ¿estás diciendo tú? Claro, Pero mira, igual yo tengo problemas con A ver. Katniss, porque creo que después de que derrotan al totalitarismo de Napalm, sí. solo vi las películas, Ya. no he visto los libros, así que Sí. ahí la gente que pueda estar leyendo los libros me puede discutir. Pero mira cómo termina Katniss. O sea, es como, hace todo el tremendo recorrido, vence todo, es la más campeona, la más bacana, y termina cuidando al marido, cuidando a los Sí, hijos. pues, claro. Y uno dice así como, wow, hablemos de reeducación. Porque parece que las distopías son cajas chinas, son como muñecas rusas que rompen la primera capa y hay una superestructura arriba que también hay que romper y es bien desgarrador eso. Ahora, lo que encuentro interesante es que sí, esta reflexión no se trata sobre romper la distopía, sino que se trata de comprender que está en una distopía Y tomar y posición. tomar posición, claro. Mm. Y al final tiene que hacer un movimiento. Claro, ahora quizás en estos momentos, y quizás esta es la conversación y por eso es importante, ¿no? O sea, creo que es evidente que con Julio compartimos nuestra pasión por la ciencia ficción y una de las cosas que a mí me entretiene mucho de escuchar su trabajo, como Caso 63, o de leer sus libros, es que veo los referentes. En El visitante extranjero también estaban todos los referentes Sí. del horror victoriano, Claro. ¿cierto? Y el gótico y todo lo que estaba Sí, pasando el ahí. colonialismo. Claro, y uno que es entusiasta inmediatamente dice, mira, estaba leyendo esto. Bueno, y a veces tú haces referencias evidentes como en El fin del metaverso, en donde hay películas que se nombran Sí, y claro. libros que se nombran, etcétera. Pero como tú decías, claro, uno puede situar el inicio de la ciencia ficción a principios del siglo XIX, pero hoy día nosotros habitamos la ciencia ficción y ahí para terminar te pregunto, ¿cómo se escribe ciencia ficción en un mundo que habita la ciencia ficción? Bueno,
primero intentando salirse un poco del sistema y mirándolo desde arriba, y es bien difícil, ¿ah? Porque estoy escribiendo un nuevo libro y todos los días tengo que cambiarlo porque cambia la noticia, va en evolución. O sea, me imagino cuando entra imprenta, vaya a estar No, así no, como... claro, no, es una cosa que está en movimiento, es súper líquido. Ahora, escribir freelance fue particularmente difícil para mí porque primero, no soy un adolescente y mucho menos, y lo otro es que es un adolescente ingenuo porque pensé mucho en Colonia Dignidad, pensé en esa especie de inocencia de la burbuja donde tú no tienes referentes. Claro. Entonces nuestro adolescente, Alexander Humboldt, que se llama igual que paradójicamente se llama igual que el otro, si te fijas es bastante pavo, es bastante niño. Pero al mismo tiempo brillante. Sí, claro. O sea, claro. es capaz de llegar solo a conclusiones que van contra todo lo que le han enseñado. Exacto. Y le tiran un salvavidas y le dice el profesor, dice, ¿no es cierto que yo te dije que tenías que decir que la Tierra es redonda para poner en cuestionamiento nuestras percepciones? Pero ahora que ya todos comprendimos eso, ¿cuál es la forma de la Tierra, señor Humboldt? Y él piensa un segundo y dice, redonda. Y ahí comienza... Claro, ahí no, ya te lanzaste. Te lanzaste. ¿Qué vamos a hacer? Ahora, me parece que nos hace bien leer ciencia ficción, especialmente en momentos de abrume. A mí me pasa que es como que uno va por la y sale trasquilado porque ve ciencia ficción para tratar de no pensar en las cosas terroríficas que están pasando y no ver noticias, etcétera. Y después uno queda peor. Porque la ficción te devuelve, ¿no? Desde la emoción a los procesos y a mirar todo eso. Pero es una súper buena entrada y me parece que para quienes no, especialmente para la gente joven, sabemos que nos escuchan muchos profes y muchas profes, así que ojalá puedan considerar Freeland entre las lecturas para hacer, consíganselo, está editado por Planeta, además, entonces está muy disponible en todas las librerías del país. Julio Rojas, qué tremendo placer conversar contigo. Qué tremendo para mí también. Muchas gracias por venir a la radio. Si llegaron tarde, recuerden que esta entrevista y todas las entrevistas quedan en nuestro canal de YouTube y también en radio.uchile.cl. Nosotros ahora sí vamos a la música, ya regresamos.